Buenas noches amigos, soy Filiberto Sánchez Valencia y están en el umbral del miedo. Gracias por acompañarme una noche más, un programa más. A nombre de Su, Ivette, Atsiri, Roberto y Sandy, les agradezco que nos acompañen. En este episodio donde descubriremos que tal vez los verdaderos fantasmas, los verdaderos horrores, los verdaderos monstruos están vivos. Comenzamos. Antes de comenzar esta historia o esta crónica, quiero agradecerle a Philip por invitarme a ser parte de estas historias del umbral del miedo. Arrancamos. Cuando ella se fue. Tenía 22 años cuando empecé a sentir que algo dentro de mí se rompía. Vivía solo en un pequeño departamento en San Diego, California. Iba a clases, trabajaba medio tiempo. Como cualquier chico de mi edad, creía en que el amor podía con todo. Pero no, aprendí que el amor también puede arruinarte la vida misma. Ella y yo habíamos estado juntos casi 2 años y un día, sin previo aviso, simplemente me dijo que necesitaba tiempo, que las cosas ya no eran iguales. No hubo pelea, ni lágrimas, ni reclamos, solo ese vacío repentino que deja el silencio. Las primeras semanas fueron un infierno. No dormía, no comía bien y el depa parecía más grande de lo normal. Cada rincón me recordaba a ella. Su taza, su perfume, las fotos que todavía no me animaba a borrar. Todo igual, excepto yo. Una noche mientras intentaba dormir escuché algo. Al principio pensé que era el vecino o tal vez el viento que golpeaba las ventanas. Pero los sonidos eran distintos, eran pasos lentos, arrastrados, cruzando el pasillo hacia mi cuarto. Me quedé inmóvil, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando cómo se detenían justo detrás de la puerta. No supe cuánto tiempo pasó antes de que todo quedara en silencio otra vez. Al día siguiente, traté de no pensar en eso. Me repetía que eran cosas de mi cabeza, que no había dormido bien y un montón de cosas. Después, una madrugada de esas largas, mientras revisaba el celular, entró una llamada. Era su número. Me quedé congelado. No había razón para que me llamara. Ni siquiera habíamos hablado desde que terminamos. Dudé unos segundos, pero contesté. No hubo nadie al otro lado. Solo silencio. Hasta que escuché una voz. Era la mía. Una grabación diciendo: no estás solo. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente tomé una decisión que me hacía sentir raro. Fui al psicólogo del campus. Le conté lo que pasaba. Le conté todo. Él me miró con calma y me dijo que probablemente estaba experimentando alucinaciones por el duelo, que a veces la mente busca aferrarse a lo perdido, incluso
si eso significa ver o escuchar cosas que no están ahí. Pero las cosas no pararon allí. A veces despertaba con el colchón hundido, como si alguien se sentara junto a mí. Otras veces, la televisión se encendía sola en el canal que ella veía siempre. Volví con el psicólogo y le conté todo. Me miró, sí, serio. Tomó algunas notas y me dijo que si se lo permitía, considerara ir a un psiquiatra. Le respondí que lo haría. Pero en el fondo, sabía que esto ya no tenía que ver con mi mente. Un día, mientras hablábamos en su consultorio, el cuadro que tenía detrás cayó de golpe y se hizo pedazos. Nos quedamos callados. En los fragmentos de vidrio creí ver un reflejo, una cara conocida. Era ella. Desde entonces mi vida se volvió una mezcla entre realidad y pesadilla. Hay noches en las que siento su presencia tan cerca que casi puedo tocarla. El aire helado, la presión en el pecho, todo se repite. Pero lo peor no es eso. Lo peor es escucharla. Una noche me desperté porque alguien me susurró al oído. ¿Por qué me olvidaste? Era su voz, no tengo duda. Y cuando abrí los ojos vi una sombra frente a mí. Sé que era ella, estoy seguro. No sé si estoy volviéndome loco o si realmente algo me está siguiendo. El psicólogo insiste que son manifestaciones de mi mente, pero cada vez me cuesta más creerlo. Hay cosas que no pueden explicarse con terapia ni con medicamentos. A veces pienso que cuando ella se fue, algo quedó abierto, como una grieta invisible entre los dos. Algo que, no sé, de lo que somos o lo que dejamos ir. Tal vez no se fue del todo. Las voces del padre. Me llamo Eduardo y volví a casa después de 15 años. No porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. Mi padre había muerto y, según el notario, yo era el único heredero. La casa estaba igual que en mis recuerdos, solo un poco más vieja, las paredes agrietadas, el portón oxidado y un olor a encierro que parecía venir de los cimientos. Cuando abrí la puerta, el aire de adentro me golpeó. Era espeso, como si nadie hubiera respirado ahí en mucho, mucho tiempo. Caminé despacio recorriendo cada habitación y en cada una sentí el mismo silencio, pesado. Crecí en esa casa y no tengo ni un solo recuerdo feliz. Mi padre fue un hombre violento, de esos que creen que el miedo educa mejor que las palabras. Los gritos, los golpes, el sonido del cinturón contra la madera, todo eso formaba parte del día a día. Mi madre se fue cuando yo tenía 9 años y nunca la volví a ver. Desde entonces, solo nos quedamos él y yo. Y el miedo. La primera noche que pasé ahí, ya de adulto, no pude dormir. Todo sonaba igual que antes. Las tuberías, el viento colándose por las rendijas, las maderas crujiendo bajo el techo, como si alguien caminara con cuidado. Y en medio de todo eso, estaba su habitación, al fondo del pasillo. Esa puerta siempre había estado prohibida para mí. De niño, si siquiera intentaba acercarme, su voz me hacía retroceder. Pero esa noche, algo me empujó a abrirla. Adentro
todo seguía como si él todavía viviera. La cama hecha y el reloj marcando la hora exacta en la que lo encontraron muerto. Y en el buró, una caja con cassettes. Eran 6, cada uno con una fecha escrita. Busqué la grabadora, la encontré en el closet, aún con las baterías oxidadas, pero aún así funcionaba. Puse el primer cassette y escuché su voz, firme, seca, idéntica como lo recordaba. Hablaba solo, como si estuviera dejando un testimonio para alguien o para sí mismo. Decía cosas como: Hoy no obedeció. Tuve que hacerlo otra vez. No aprende. Luego se escuchaba un silencio largo, seguido de una respiración lenta y pesada. Después dijo: Pero pronto entenderá. Lo estoy formando a golpes. Sí, pero con propósito. Apagué la grabadora. Sentía mis manos temblar. No quería seguir, pero puse el segundo cassette. En ese hablaba de mí directamente. Decía mi nombre una y otra vez. Eduardo está creciendo, pero la cobardía sigue en su mirada. No lo puedo permitir. Después de eso, se escuchó el chasquido del cinturón y algo cayendo. No sé cuánto tiempo pasé ahí escuchando. El aire se sentía cada vez más y más denso, como si la habitación me envolviera hasta que llegué al último cassette. La fecha de este era el mismo día que él murió. Lo puse y su voz sonaba más débil, más cansada. Decía: Ya no puedo dormir. Lo escucho en casa. Escucho mi nombre. Después, la cinta se distorsionó. Un sonido bajo, casi un murmullo, y entre el ruido, escuché mi voz de niño, que decía: No me pegues, papá. El corazón se me fue hasta el suelo. Solté la grabadora, pero siguió funcionando. Entre las interferencias, se escuchaba su respiración, más cerca, más viva. Esa noche no dormí. Me quedé sentado frente a la cama viendo la grabadora tirada en el piso. El reloj del buró marcaba las 3 de la mañana. Y en medio del silencio, escuché el crujido de las maderas del pasillo. Los mismos pasos que conocí toda mi infancia. Desde entonces, no he vuelto a esa casa, pero a veces, cuando apago la luz, lo escucho. El mismo ritmo, la misma voz, llamándome por mi nombre. El cuarto 27. Yo trabajé durante 5 años como enfermera en el Hospital General de San Gregorio, perdido entre cerros, donde llegaban los que ya no tenían a dónde más ir. No era un hospital moderno ni limpio, apenas si teníamos lo necesario. Pero lo que más pesaba no era la pobreza del lugar, sino la costumbre. Esa forma en la que uno aprende a ver la muerte como algo normal. Cuando recién entré, todos me decían que ahí te curtías rápido, que al mes ya no llorabas por nadie. Y sí, tenían razón. Con el tiempo aprendí a no mirar los cuerpos demasiado, a no preguntar nombres, a no sentir nada. Pero hubo algo que nunca pude entender del todo. En ese hospital había un cuarto que todos evitaban, el número 27. No estaba apartado, no tenía nada especial. Pero todos sabíamos que ahí llevaban a los que ya no daban más. Nunca lo decían abiertamente, pero el cuarto 27 era una especie de frontera. Los pacientes terminales, los que sufrían demasiado, los que ya no tenían familia, terminaban ahí. Decían que ahí encontraban descanso, que era lo mejor para ellos. Pero con el tiempo entendí que no era descanso, era decisión.
La primera vez que me tocó acompañar a alguien fue una señora llamada Clara. Tenía cáncer avanzado y los ojos llenos de miedo. Me pidió que no la dejara sola y me quedé con ella, sentada junto a su cama. El doctor entró poco después, con una bandeja y una jeringa. Un líquido transparente, inofensivo a la vista. Me dijo en voz baja: quédate a su lado, solo hasta que deje de moverse. Recuerdo que Clara me apretó la mano. Su respiración se hizo cada vez más lenta y luego nada. Solo silencio. Salí del cuarto temblando y lloré hasta que me dolió la garganta. Pero al día siguiente tuve que volver, y después otra vez, y otra. Con el tiempo ya no lloraba, solo obedecía. El cuarto 27 se volvió rutina. Encender la lámpara, cerrar las cortinas, preparar la dosis. El hospital seguía su curso. Los demás hacían como si nada pasara. Es lo mejor para ellos, repetía. Y yo me lo repetía también, hasta que empecé a creerlo. Una noche trajeron a mi padre. Lo habían encontrado inconsciente. Un paro respiratorio, decían. Corrí por todo el hospital buscando un doctor, gritando su nombre. Cuando volví al área de urgencias ya no estaba. Pregunté dónde lo habían llevado. Nadie me respondía, hasta que una enfermera, sin mirarme a los ojos, susurró: al 27. Entré sin pensar. Lo vi ahí, recostado, conectado a las mismas máquinas que había visto decenas de veces. El doctor tenía la bandeja lista. Le grité que se detuviera, que era mi padre, pero me miró con ese gesto cansado, como si ya nada importara. Cuando llegué a su lado, ya era tarde. Desde ese día no puedo entrar a un hospital, ni siquiera pasar frente a uno. El olor a desinfectante me revuelve el estómago, el sonido de los monitores me hace temblar. A veces sueño con ese cuarto, con la cama vacía, la lámpara parpadeando y el aire pesado que nunca se va. Siempre, justo antes de despertar, escucho una voz, la de mi padre, tan clara que parece estar detrás de mí. Me dice: no te preocupes, hija, me tocaba, solo que no por tus manos. Y entonces despierto, sudando, con el corazón latiendo tan fuerte que no sé si todavía estoy viva o si sigo en ese cuarto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como El Umbral del Miedo. Y si nos escuchan aquí en YouTube, suscríbanse, nos van a ayudar muchísimo. Y también en Spotify, síganos. De verdad, nos están apoyando mucho, mucho, mucho. Vamos a continuar con las siguientes historias realmente increíbles. Huesos en la tierra. Hola Filiberto. Antes de comenzar mi historia quisiera pedirte que dijeras que es anónima, porque soy una de tantas madres que se unió a la búsqueda incesante de hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, madres y padres. Que la siguiente historia no habla de la aparición de una niña fantasma o de un ser paranormal. Lo que te voy a contar es una historia sobre la vida misma, la dura y cruda vida. No sé si te animes a contar mi historia, pero esto es un poquito en memoria de aquellos y aquellas que no han vuelto a casa. Y sí, sus mamás.
lo seguimos buscando. Nunca pensé que algún día sabría distinguir el olor de la muerte. Al principio lo confundía con la humedad del camino, del campo, con el lodo, con el aire podrido después de la lluvia. Pero no, ese olor es diferente, es más profundo, se mete en la garganta y no se va ni con agua bendita. Lo aprendí a fuerza de excavar, de buscar entre la tierra lo que ya nadie quiere ver. Hace 3 años desapareció mi hijo, un martes. Salió de casa con su chamarra azul y su mochila verde. Dijo que iba a trabajar y no regresó. Al principio pensé que se había retrasado, luego que tal vez lo habían detenido los policías, pero con los días, con el silencio de las autoridades y las mentiras de todos, entendí que estaba sola, que si quería encontrarlo, tenía que hacerlo con mis propias manos. Así que llegué al grupo de mujeres que buscan. Les dicen madres buscadoras. Pero somos más que eso. Somos mujeres, hermanas, abuelas, todas unidas por la misma herida. Cada una lleva una foto doblada en la bolsa y una pala en la mano. Ya no buscamos justicia, buscamos algo que nos diga que todavía hay una parte de ellos aquí. El campo donde buscamos está en Guanajuato. Es un terreno seco, abierto, lleno de matorrales y agujeros que otras manos ya abrieron antes. Llegamos con cubetas, botellas de agua y una fe que ya no se sabe si es de creer o resistir. Cada vez que alguien grita ¡paren!, el aire parece cortarse. Nadie respira. No hay sonido más brutal que el de las palas deteniéndose al mismo tiempo. Es en ese silencio donde todo tiembla, donde la esperanza y el miedo se mezclan hasta doler. Porque cuando encontramos algo duele, pero duele más no encontrar nada. Ese día el sol estaba en todo lo alto. El sudor se me metía en los ojos y las manos me sangraban. Llevábamos horas sin hallazgos, cuando sentí un golpe hueco bajo la pala. Me arrodillé y empecé a quitar la tierra con los dedos, despacio, como si acariciara una herida. Primero apareció una tela azul, sucia, deslavada. Tenía una costura en el borde, hecha a mano. Yo la reconocí. Se la había cosido a mi hijo. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí con la respiración trabada y la tierra entre los dedos. Las demás se acercaron. Alguna me tocó el hombro, otra se persinó. Seguimos escarbando y poco a poco los pedazos fueron apareciendo. Un cinturón roto, una bota, fragmentos de huesos. No hay palabras para describir ese momento. No es alivio ni resignación, es una mezcla de todo. Es como si una parte de ti descansara y otra muriera al mismo tiempo, porque sí, lo había encontrado. Pero encontrarlo no me trajo paz. Esa noche, cuando llegué a casa, puse la tela sobre la mesa, encendí una vela y recé. No solo por él, sino por mí, por todas nosotras, porque después de ver lo que hemos visto, de oler lo que hemos olido, yo no sé si le temo más a los muertos o a los vivos. La gente dice que los fantasmas son almas que no descansan, pero yo creo que el verdadero horror está en los que caminan entre nosotros, los que entierran cuerpos, los que callan. Los vivos son más terroríficos que cualquier aparición. A veces me preguntan si siento un poco de paz. No lo sé. Solo sé que cuando cierro los ojos escucho el sonido de las palas golpeando la tierra una y otra vez. Y en ese sonido escucho: ¡lo encontré!
El último viaje. Esa noche ya iba a cerrar la aplicación. Eran las 2:37 de la madrugada y llevaba más de 8 horas manejando por toda la Ciudad de México. El cansancio me estaba pegando fuerte y lo único que quería era llegar a mi casa, dormir y olvidarme de todo. La verdad es que después de tanto tiempo uno se acostumbra al olor del sudor y gasolina. Pero bueno, justo cuando estaba por desconectarme, entró un último viaje. Era en una zona industrial, por el rumbo de Vallejo, donde a esas horas solo se ven perros callejeros y fábricas apagadas. Dudé en aceptarlo, pero la tarifa era buena. Tenía que aceptar. Cuando llegué al punto no había nadie, solo una calle larga con un foco parpadeando y el sonido lejano de una máquina que no se apagaba, o eso parecía. Estaba por cancelar cuando vi a una mujer venir caminando desde el fondo. Venía con paso lento, arrastrando algo en la mano. Al principio pensé que era una bolsa, pero cuando se acercó me di cuenta que era un abrigo largo, de esos un poquito viejitos, como de otro tiempo. Se subió callada. Me dio la dirección sin mirarme y dijo: lléveme a casa, por favor. Su voz era suave, pero cansada, como si llevara horas sin hablar con nadie. Puse la ruta en el GPS y comencé a manejar. Durante los primeros minutos no hablamos. El ruido del motor era lo único que rompía el silencio, pero empecé a notar algo raro. Su teléfono, que llevaba en las piernas, vibraba cada 2 o 3 minutos. Lo miraba, no contestaba y lo volví a dejar. Después de la 4ª vez me animé a hablar. ¿Todo bien? Sí, solo hizo una pausa. No sé si me está esperando todavía. No supe qué responder. Asumí que hablaba de su pareja o de alguien con quien vivía. No quise meterme, pero algo en su forma de mirar por la ventana me inquietaba demasiado. Era como si buscara algo en la oscuridad, entre los edificios que pasaban rápido. El Waze me marcaba que faltaban unos 25 minutos. Pasamos por avenidas solas, algunas sin alumbrado, y cada vez que paraba en un semáforo, ella se tensaba. Me di cuenta porque apretaba las manos y parecía que dejaba de respirar. Volví a preguntar: ¿todo bien, señorita? Ella asintió, pero esta vez no dijo nada. 5 minutos después, sin aviso, me pidió que bajara la velocidad. Aquí era, susurró. Aquí me subí la primera vez. No supe a qué se refería, pero sí sentí un escalofrío. Me giré un poco para verla, pero ella seguía mirando a la ventana. Su cara reflejaba la luz del tablero y vi algo que me heló. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Solo dejaba que cayeran. Seguí manejando. Faltaban unos 10 minutos más o menos para llegar. Empecé a sentir que el clima dentro del auto se ponía muy frío. Miré por el retrovisor. Ella, inmóvil. El GPS marcó el final de la ruta. Era una calle angosta de casas viejas, casi todas con los vidrios rotos. Detuve el coche frente al número que aparecía. «Llegamos», le dije, pero no respondió. Giré un poco el cuerpo para verla y el asiento estaba vacío. Pensé que tal vez había bajado sin que se diera cuenta, pero las puertas seguían cerradas y el cinturón aún estaba abrochado. Miré al frente y entonces la vi. Estaba parada afuera, en la banqueta, con la misma ropa, mirándome a través del parabrisas. Su cara ahora estaba pálida,
casi gris. La luz del poste la atravesaba como si no tuviera cuerpo. Se acercó despacio y aunque mi instinto quería arrancar el coche, no pude moverme. Se inclinó hacia la ventana del conductor y con una voz apenas audible dijo: «Gracias por llevarme. Esta vez sí llegué». Después de eso, se los juro, desapareció. Se desvaneció. No corrió. Simplemente dejó de estar ahí. Me quedé paralizado. El tablero de mi auto marcaba las 3:07 de la mañana y el viaje todavía seguía activo en la aplicación. Intenté cerrarlo, pero no me dejaba. Solo apareció un mensaje: pasajera no encontrada, reintentar. Al día siguiente volví al mismo punto con un amigo. La verdad, tenía mucha curiosidad. Lo que encontramos fue lo que me terminó por romper. En la esquina donde yo había recogido a aquella supuesta pasajera, había una cruz blanca con flores marchitas, el nombre de una mujer, la fecha de exactamente un año antes en la que le subí a mi coche. El niño del albergue. Hola, el umbral del miedo. Me llamo Imelda López. Esto me pasó cuando tenía 21 años, cuando empecé mi servicio social en un albergue a las afueras de Toluca. Era un lugar viejo, silencioso, con paredes húmedas y ese olor a ropa guardada que se pega en todos lados. No era un orfanato. Era un refugio temporal para niños rescatados de situaciones complicadas. Al principio me sentía emocionada. Quería ayudar, aprender, sentir que hacía algo bueno. Me tocaba organizar actividades, limpiar algunas áreas comunes y, a veces, cuidar a los más pequeños cuando las cuidadoras no se daban abasto. Fue en una de esas tardes cuando lo vi por primera vez. Era un niño de unos 8 años, flaco, con el cabello desordenado y los ojos grandes, de un color extraño entre verdes y grises. No hablaba mucho. Le decían Isaac. Nunca supe si ese era su verdadero nombre, pero siempre estaba en el rincón del comedor, dibujando, en hojas sueltas, con un lapicito diminuto. Me acerqué a él un día, intentando romper el hielo. ¿Qué dibujas, Isaac?, le pregunté. Levantó la hoja y me lo mostró. Eran figuras humanas, todas encerradas en lo que parecían cajas o cuartos con líneas negras apretadas como si no tuvieran aire. «Están atrapados», dijo sin levantar la vista. Me reí un poco intentando quitarle el peso a la frase. ¿Atrapados? ¿Dónde?, pregunté. «Aquí», susurró y señaló el suelo. No supe qué contestar. Desde entonces lo buscaba cada día. Era un niño raro, sí, pero había algo en él que me provocaba ternura o tal vez lástima. Siempre hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara. Una tarde, mientras los demás jugaban en el patio,
Isaac se me acercó con un dibujo distinto. En el papel había un edificio idéntico al albergue, con sus ventanas alineadas y la reja de entrada. Pero arriba del techo había muchas figuras pequeñas, oscuras, como sombras. ¿Y esos?, le pregunté. Esos están aquí para siempre. ¿Los niños? Isaac no respondió. Había algo que se sentía demasiado real cuando decía las cosas. Al otro día, una de las cuidadoras me dijo que Isaac no había amanecido en su cama. Pensé que lo habían trasladado a otro albergue, como solían hacer, pero cuando pregunté en dirección, me dijeron que no había ningún registro de cambio, pero que ellos me avisaban si lo veían, como si nada, como si Isaac no fuese nadie. Yo había hablado con él, había visto sus dibujos. Fui corriendo al comedor, al rincón donde siempre se sentaba, y allí estaban unas hojas. Pero de entre todos los dibujos que yo ya había visto, uno nuevo se asomaba. Ahí estaba dibujado algo o alguien que se parecía a mí, sentada en el mismo rincón, con la misma ropa del día anterior. Detrás de mí, en el dibujo, se alcanzaba a ver una figura alta, delgada, con la cabeza inclinada hacia un lado. Yo guardé ese dibujo. Sin embargo, desde esa noche, para mí las cosas cambiaron. Cada vez que me tocaba quedarme tarde, escuchaba pasos en el pasillo, pasos pequeños, como de un niño descalzo. A veces, las luces parpadeaban justo en la zona donde estaba la cama de Isaac. Y lo peor fue cuando una madrugada en la que me quedé dormida en la oficina porque teníamos turnos sumamente desgastantes, me despertó un golpeteo suave en el cristal. Cuando levanté la cabeza lo vi. Isaac estaba del otro lado. No tenía expresión, solo me miraba fijamente. Su piel pálida, y en sus manos sostenía una hoja. Me levanté de golpe, abrí la puerta y salí corriendo, pero afuera no había nadie. Y en el suelo, justo frente a la ventana, encontré el papel. El mismo dibujo de antes, el del albergue, pero esta vez había una figura nueva, parada junto a las sombras del techo. Yo. A la semana siguiente terminé mi servicio y no volví nunca más. Pero a veces, cuando estoy sola, siento que me observan desde algún rincón de mis habitaciones. Y he notado algo inquietante. Cada vez que sueño con Isaac, al despertar tengo las manos manchadas de grafito, como si hubiera estado dibujando toda la noche.